Estábamos conversando con una compañera y queríamos ver si podría existir la posibilidad de que subiera el Power antes o por unidad para guiarnos, porque muchas veces usted avanza y retrocede y no se alcanza a leer la diapo completa. Ah, o Entonces, sea, al tener el Power, podríamos ir anotando todas las cosas que nos agrega en la clase. claro, mira, honestamente yo el Power nunca lo subo antes porque yo voy poniendo cosas que se muestran antes y después. Entonces, porque de repente como me gusta que ustedes respondan, si es que les aparece todo, les va a aparecer al tiro la respuesta. Lo que sí yo puedo hacer es ir con las diapositivas más lento. Eso es lo que puedo hacer. Normalmente cuando vuelvo para atrás es, por ejemplo, para responder alguna pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan o comentario? ¿No? Ya, bueno. Entonces vamos a comenzar a... Perdón, me adelanté. Esto es lo que vamos a... Nos faltaba ver las obligaciones indivisibles. Vamos a volver un poco hacia atrás. Aquí estamos. Entonces, nosotros en la mañana terminamos de ver las obligaciones solidarias y nos quedaba por ver, voy a comenzar a grabar, las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Y alcanzamos básicamente solo a dar el concepto, ¿ya? Entonces, las obligaciones indivisibles, o la obligación indivisible, es aquella en que el objeto de la prestación debe cumplirse por el todo y no por partes, sea por la naturaleza misma del objeto o por el modo en que las partes así lo han convenido. Y de ese punto de vista, entonces, dijimos que la indivisibilidad podía ser física o podía ser intelectual. Física, la cosa es físicamente divisible cuando, sin destruirse, puede fraccionarse en parte homogénea entre sí y con respecto al todo primitivo, no sufriendo menoscabo considerable el valor del conjunto de aquellas cosas en relación con la parte que se ha dividido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, evidentemente, para no utilizar el ejemplo de un animal, una mesa muy probablemente no sea físicamente divisible porque si dividimos la mesa va a perder su valor, ¿ya? Hay casos discutidos, por ejemplo, como les decía, un comedor, la venta de un comedor, que es cuya indivisibilidad o divisibilidad será muy importante primero, no sé si ustedes se acuerdan el año pasado cuando revisamos formación del consentimiento, a propósito de la aceptación, ¿verdad? Cuando hablamos de la aceptación parcial. Entonces, si decimos que un comedor es un todo, una biblioteca es un todo, entonces una aceptación parcial no va a formar el consentimiento. Pero en cambio, si decimos que puede ser divisible, entonces una aceptación parcial, por ejemplo, decir, acepto la compraventa, pero solo respecto de las sillas, formará consentimiento respecto de esos objetos. Acá ocurre lo mismo, ¿ya? Ocurre lo mismo. Hay casos que son claros de divisibilidad, otros casos que son claros de indivisibilidad y otros casos que podemos discutir, ¿ya? Muy importante va a ser en su momento cuando revisemos el tema, como les decía, no solo de la universalidad jurídica, sino que sobre todo la universalidad de hecho, ¿ya? Una biblioteca. Cuando alguien se adjudica una biblioteca completa, ¿verdad? Pero muy probablemente se pueda alegar que no sirve que le entreguen solamente, qué sé yo, los libros de biología, sino que estaba interesado en la biblioteca completa de tal fulanito. Y luego la divisibilidad intelectual o de cuota, en este caso la cosa, aquí me equivoqué en el texto, la cosa es intelectualmente divisible cuando puede fraccionarse en partes ideales abstractas, aunque no se pueda hacer materialmente la división, ¿ya? Por ejemplo, la misma mesa, ¿cierto? Puede dividirse intelectualmente. Vamos a inventar, por ejemplo, que yo soy dueña de una mesa y se la vendo a Gabriel y a la Catherine. Gabriel y la Catherine son ambos los compradores. Si yo se lo vendo a los dos, yo soy la parte vendedora, ellos son la parte compradora, y le entrego la mesa, o sea, se produce la tradición, en ese caso, Gabriel y Catherine pasan a ser codueños, en virtud de una indivisión. Y en ese caso, la mesa se divide intelectualmente en cuotas, ¿ya? Gabriel tiene una cuota y la Catherine tiene otra cuota. Como comentamos al principio, o en la sesión de la mañana, en el caso de la herencia, cuando muere un causante, lo normal es que las cosas, ¿verdad?,
pase el dominio automáticamente a los herederos. Y con ello es que las cuotas, perdón, las cosas que constaban en el patrimonio del causante se dividan intelectualmente. Ya, lo que sea, un auto, una casa, lo normal es que pasen a integrar una masa hereditaria y que por lo tanto todo sea automáticamente divisible en cuotas imaginarias, ¿ya? Cosa distinta es lo que vamos a revisar el próximo año en derecho de bienes y también en derecho sucesorio se ve esto, que es un tema en el fondo, si el derecho de cada comunero se imprime en cada cosa o ello no es posible, que es una discusión sobre la comunicabilidad que vamos a ver en su momento. ¿Comentarios que tengan? Profe, ¿Sí? ¿cómo se podría representar la divisibilidad intelectual? Por ejemplo, no sé, si yo compro algo con otra persona y paso a ser la mitad dueña de este objeto. Claro, exactamente. Mira, en el caso de la indivisibilidad, de la indivisión, eso es el tema de la comunidad, si las partes no dicen nada, se dividen en partes iguales, ¿ya? Ahora, es posible, por ejemplo, que yo te vendo a ti y a Gabriel una mesa. Es posible que por el pacto nosotros pactemos que tú llevas 1/3 de la mesa y Gabriel se quede con 2/3 de la mesa. Eso se puede pactar, ¿ya? Lo mismo en un testamento. Pero si no se dice nada, cada uno son partes iguales. O sea, en ese caso, cada uno tiene una mitad. Ah, ya. Gracias, profe. De nada. Oye, voy a parar la grabación para dar 2 avisos. Primero, que me equivoqué con la fecha de la inauguración del año académico, ya, porque cuando desconectamos, yo le escribí al tiro a la Sandra a pedirle el link, y ahí me di cuenta que era el otro lunes, así que les pido disculpas. Y el otro lunes estamos todos invitados entonces a la inauguración del año académico. Y lo otro es que el jueves 22 va a haber un taller que organizó el departamento, que va a ser sobre obligaciones y derechos de consumo. Y en concreto, lo que vamos a revisar es una temática que no alcanzamos a ver acá, obviamente, y por eso es totalmente voluntario, pero que fue organizada especialmente para todos los alumnos de obligaciones, así que ojalá puedan asistir. Le dije a la Catarina, nuestra ayudante, que les envíe la información, espero que así haya sido, si no, me avisan para remitirla de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver qué características especiales tiene el cumplimiento de las obligaciones en derecho de consumo, con algunos matices respecto a lo que vamos a ver nosotros en este curso. Por ejemplo, que la publicidad es obligatoria, que las declaraciones precontractuales en algunos casos es obligatoria, ¿cierto? Y que pasa sobre todo en tiempos de COVID. No me llegó el paquete, etcétera, etcétera. Así que están todos invitados, ojalá puedan asistir, pero es obviamente una actividad voluntaria. ¿Algún otro comentario que tengan que hacer? Profe. ¿La hayas surgido ya? ¿Paula? Sí, yo tenía una duda con respecto a que, ya, entiendo eso de la división intelectual, pero no entiendo si es que, ¿cuál de las dos personas, por ejemplo, se llevaría la mesa? Así como si se tendrían como que repartir por tiempos la mesa cada uno. Claro. Y eso no me queda claro. Mira, algo de esto lo vimos en la mañana. Nosotros lo que dijimos es, o sea, estamos adelantando materia por si acaso. O sea, nosotros por ahora solamente vamos a ver el tema de la divisibilidad de la obligación. Ya los derechos sobre la cosa se ven el próximo semestre cuando veamos derecho de las cosas. Entonces, frente a cualquier indivisión, como vimos en la mañana, nosotros dijimos que Andrés Bello lo que quería era que lo antes posible se acabe la indivisión, porque él tenía en la cabeza esta comunidad hereditaria, ¿verdad? Estaba pensando en ese tipo de comunidad, comunidad, por ahora va a ser sinónimo de copropiedad y de indivisión, ¿ya? Es aquel supuesto en el cual dos o más partes o dos más personas tienen derechos de igual naturaleza sobre una misma cosa, ¿ya? Ese es el concepto, lo vamos a ver después. Por ejemplo, Gabriel y la Paula son dueños los dos de una mesa, ¿ya? Si es que tienen derechos de diversa naturaleza, ya no hay indivisión, ni comunidad, ni copropiedad. Por ejemplo, Gabriel es el dueño y la Paula es la arrendataria, ¿ya? Los dos tienen derechos sobre la cosa, sobre la mesa, pero Gabriel tiene derechos de dominio y la Paula tiene derechos derivados del contrato de arriendo, ¿ya? Entonces hay que partir por eso. Y nosotros dijimos que
Andrés Bello, precisamente por esta aversión a la comunidad, él no estaba pensando, por ejemplo, en las comunidades actuales en que se puede crear riqueza a través de una comunidad, una indivisión, piensen ustedes en las empresas, etc. Entonces, incorpora esta regla de que nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión, ¿ya? Por lo tanto, Gabriel o la Paula en cualquier momento pueden pedir la división de la comunidad. Y en ese caso, bueno, el ideal es llegar a un acuerdo, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, a ver, no sé si a alguien se le ocurre, ¿cómo puede terminar esa comunidad? Hay varias formas. Gabriel y la Paula son dueños de la mesa. Con la muerte de uno de los dos. ¿Y ahí termina la comunidad? No, porque, o sea, supongamos en el caso de que no tiene ninguna heredera ni en la línea tanto ascendente ni como descendente. Claro, pero el heredero, hay siempre un heredero final, que es el fisco. Pero ¿en qué caso sí termina la comunidad? Entonces podría ser cuando venden la mesa y se reparten el dinero entre los dos. Esa es una opción, que ellos enajenen la mesa, la vendan, ¿verdad? O sea, que ellos decían deshacerse del bien. El ideal sería llegar a un acuerdo, ¿cierto? Si no hay que ir un juez partidor, pero que se lleve una buena parte de remuneración. Entonces, pero efectivamente esa es una solución, que si no llegan a acuerdos, se vende la mesa y cada uno se lleva la mitad del precio. Esa es una opción. ¿Qué otra opción? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Que se extinga la cosa? Bueno, sí, efectivamente puede ser viene un terremoto y pum, quedó hecho polvito la mesa. Caso fortuito, extinción de la cosa. Eso puede ser también. Ahí no es solo que se extinga la comunidad, se extingue la cosa también, perece la cosa. ¿Alguna otra opción? Profesora, ¿no podrá ser una de las partes le pague a otra parte de la mesa para quedarse con la propiedad de esa? Exactamente. Cuando todas las cuotas se reúnen en una persona, porque la indivisión exige que haya más de una persona, ¿ya? Todas las cuotas se reúnen en una persona, como lo que nos comentaba creo que era Mabel. Por ejemplo, uno de los dos comuneros dice, ok, yo te compro tu cuota y me quedo yo con todos los derechos. Se reúnen en una sola parte y ahí termina la comunidad, ¿ya? Eso es en cuanto a cómo dar por término la comunidad, ¿ya? Hay una forma, hay una cláusula que se puede incorporar de pactar la indivisión. Como habíamos dicho, cada comunero puede en cualquier momento pedir la división, por esta idea de Andrés Bello. Se establece la posibilidad de que las partes pacten la indivisión, es decir, por ejemplo, no vamos a pedir la división durante cierta cantidad de tiempo, por un plazo máximo de 5 años, ¿ya? ¿Quién había preguntado? ¿La Sigrid? ¿Que me olvidé? No, profe, Paula. Paula, ¿te quedó claro por ahí? Sí, entonces cuando estamos hablando de la indivisibilidad, al menos en el tema intelectual, entonces no tendría como que pensar de que nadie se quedaría con la mesa de cierta manera, o al menos como no llegar como tan lejos, porque como usted dijo era como tema de otro curso. Claro, lo que pasa es que es un tremendo, o sea, los derechos que tú tienes sobre la cosa es un tremendo tema, que lo vamos a ver después. Porque, por ejemplo, mientras una cosa es que tú te deshagas, que termine la comunidad, pero otra cosa es lo que pasa entre medio, entre que nace y termina la comunidad. Porque ahí también, como tú dices, a lo mejor alguien quiere realizar actos sobre la cosa, pintarla, lijarla, qué sé yo, arrendarla, ponerla en una exposición. Todos esos actos, ¿verdad? Y hay una discusión gigante que vamos a ver después, respecto de los actos de disposición. Por ejemplo, si quieren enajenar la cosa, tienen que actuar los dos de consuno, o sea, de mutuo acuerdo. Si algún comunero se niega, no se puede hacer. Eso en cuanto a los actos de disposición. En cuanto a los actos de administración, ya, por ejemplo, queremos limpiarla, ya, o queremos pintarla. Ahí el código no nos dice nada y es una discusión gigante que vamos a revisar el próximo curso, ¿ya? Ahora, ¿de qué soy dueña yo como comunera? Como comunera soy dueña exclusiva de mi cuota, de la mitad de la mesa. Y soy dueña en comunidad de la cosa completa. ¿Ya? Y eso nos va a llevar a una tremenda discusión de nuevo que vamos a ver el próximo curso. Así que tomen derecho de bienes y que se refiere a qué relación existe entre la persona o el titular con la cosa. ¿Ya? O sea, ¿hay comunicabilidad o no hay comunicabilidad?
¿tengo yo un pedacito de mesa o tengo yo un pedacito de algo abstracto? ¿Ya? Y es el tema de la comunicabilidad, pero que lo vamos a revisar después, en el próximo semestre. Un tema muy, muy extenso y como les digo, se ve el otro año en sucesorio en varias partes más. El año pasado algo vimos cuando no lo hemos visto. En Derecho de Viena vamos a verlo cuando veamos tradición de nuevo. Sí. ¿Algún otro comentario? O sea, por ahora tenemos que quedarnos con que todas las cosas son intelectualmente divisibles, ¿ya? Porque al menos imaginariamente, por cuotas, todas las cosas son intelectualmente divisibles, ¿ya? Bueno, salvo obviamente los que la ley prohíba, ¿cierto? Pero normalmente todas las cosas son divisibles, al menos intelectualmente. ¿Dudas o consultas? ¿Comentarios? Bueno, sigamos entonces, para ir avanzando. Ahí está. ¿Cómo puede ser la indivisibilidad? Y la indivisibilidad, bueno, puede ser activa, pasiva o mixta, según los sujetos en los cuales incide, y según la fuente puede ser natural, de obligación o de pago, que es lo que vamos a revisar a continuación. Va a ser natural si es que por su propia naturaleza no puede dividirse, ¿ya? El objeto de la obligación, la prestación por su propia naturaleza no se puede cumplir por partes. Por ejemplo, la servidumbre de tránsito. No sé si alguien sabe lo que es una servidumbre de tránsito. Es como un espacio que hay en una propiedad y que todos pueden transitar por él. Ya. Vamos a inventar, por ejemplo, a ver, vamos a hacer otro monito. A ver, aquí. Vamos a hacer otro monito. Vamos a poner dos ¿dónde está? Aquí está. Vamos a poner aquí. No, ese no, perdón, me equivoqué. Era este. Va. Aquí. Y vamos a poner otro de otro color. Este. Ya. Este le vamos a poner A. Este le vamos a poner B. Este le vamos a poner C. Y aquí le vamos a poner camino. ¿Ya? Espero que se esté viendo bien. Entonces, vamos a inventar que acá hay un camino, ¿ya? Y aquí tenemos tres predios, el predio A, el predio B y el predio C, ¿ya? Entonces, vamos a inventar que A no tiene acceso al camino, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer A? Puede solicitar una servidumbre para pasar por entre medio de los campos de B y los campos de C para llegar al camino, ¿ya? ¿Alguien le quedó alguna duda con eso? La servidumbre es un derecho real, lo vamos a revisar el próximo año y por lo tanto va impreso en los terrenos. O sea, por ejemplo, si B cambia de dueño, la servidumbre va a quedar impresa en el predio de B. Lo mismo con el predio de C. Entonces, ¿a qué se refiere en este punto con la indivisibilidad? La servidumbre de tránsito, por ejemplo, no se puede dividir porque no sirve de nada, por ejemplo, que C cumpla, pero B no cumpla, porque A no tendría cómo llegar hasta el camino, igual nomás. Lo mismo tampoco le serviría A con que B cumpla y C no cumpla, porque tampoco lograría llegar al camino. ¿Comentarios que tengan? No sé si se entendió el ejemplo. ¿Va? ¿Alguien quedó con alguna duda?
¿No? Ya, volvamos entonces a... Ya. Luego, la indivisibilidad de obligación, en este caso, obedece al acuerdo de las partes, pero la indivisibilidad consta al tiempo de contraerse de la obligación, ¿ya? Al contraerse la obligación. Por ejemplo, como dice aquí, varias personas se obligan a construir una casa, ¿ya? Hoy en día podríamos discutir, por ejemplo, el caso de los viajes combinados. ¿No se acuerdan la semana pasada que revisamos o mencionamos los viajes combinados, los paquetes turísticos? A lo mejor alguien podría plantear, eso es indivisible desde el punto de vista también de la obligación. No me sirve de mucho que me lleven a Playa del Carmen y allá no tenga hotel, por ejemplo. Es verdad que cumplió con el pasaje, pero me quedo allá sin hotel. Podríamos plantear también eventualmente alguna incidencia de la indivisión. Y en el caso del pago, tampoco proviene del objeto de la prestación, sino que proviene del acuerdo de las partes, pero que tiene importancia al momento del pago, ¿ya? A propósito del pago, nosotros vamos a revisar, cuando veamos al final la extinción de las obligaciones, que existe un principio de integridad del pago, y por lo tanto, el acreedor no está obligado a recibir si se le paga por parcialidades, ¿ya? Esa es una regla del pago. ¿Comentarios? Bueno, vamos a revisar dos cosas cortitas y luego vamos a ver un artículo para pasar a ver una materia que, para no atrasarnos, que se refiere a otra clasificación de las obligaciones, pero vamos a ver dos cosas muy puntuales y cortitas de la indivisibilidad. Primero, cómo se aplica esta indivisibilidad a ciertas obligaciones. En el caso de la obligación de dar, por regla general es divisible. Cada parte puede transferir su cuota, salvo los casos de indivisibilidad, como por ejemplo, bueno, la servidumbre, o en el caso de una indivisibilidad física, como el caso planteado en la mañana, un perrito, ¿cierto? La obligación de entregar, hay que revisar si es que si admite división o no la cosa, y si es peso cuerpo cierto. Normalmente, cuando las cosas son peso cuerpo cierto, por ejemplo, tal mueble de tal año que está instalado en la Biblioteca Nacional, por inventar. Bueno, normalmente las cosas de peso cuerpo cierto suelen ser indivisibles. Las obligaciones de hacer también suelen ser indivisibles. Se ha cuestionado la indivisibilidad respecto de la obligación de varios abogados de defender un juicio, y en el caso de la obligación de no hacer, carece de mucha importancia, puesto que cualquier contravención, o sea, cualquier contravención a la abstención, al deber de abstención, constituirá un incumplimiento de contrato. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de la indivisibilidad? No sé si a alguien hasta ahora se le puede ocurrir. Nosotros dijimos que en el caso de la solidaridad, genera una ventaja, por supuesto, para el acreedor, pero ¿cuál podía ser eventualmente el problema para el acreedor? Si alguien se acuerda quizás del último caso que revisamos en la mañana. ¿Cuál podría ser un problema para el acreedor? Que la solidaridad no se transmite, ¿verdad? Un tema de nomenclatura, para que lo tengamos claro. Cuando se traspasa algo de un titular a otro, cuando es entre vivos, se llama transferir. Y cuando es mortis causa, se llama transmitir, con M, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengamos claro, un tema de nomenclatura. ¿Ya? Entonces, en el caso de la solidaridad, efectivamente la solidaridad no se transmite, ¿cierto? Sino que entre los herederos pasa a ser una obligación mancomunada. En cambio, en el caso de la indivisibilidad se transmite incluso a los herederos. Bueno, vamos a mencionar únicamente los efectos de la indivisibilidad. Vamos a revisar sus excepciones mediante la lectura de un artículo, que vamos a leer el artículo, pero les voy a pedir a ustedes que revisen algunas peculiaridades propias, que son muy cortitas, para pasar directamente a la clasificación de las obligaciones según el objeto. Entonces, los efectos de la indivisibilidad activa, de nuevo, poco efecto práctico. Da derecho a exigir el cumplimiento, cada acreedor puede exigir el total. El pago efectuado por el deudor a cualquier acreedor extingue la obligación respecto de todos, aquí se asemeja a la solidaridad. Ninguno de los coacreedores puede, sin el consentimiento de los demás, remitir la deuda o recibir el precio. En cuanto a la prescripción, afecta igualmente la interrupción de la prescripción a los otros coacreedores y
cada coacreedor puede exigir únicamente su cumplimiento. Respecto a los efectos de la indivisibilidad pasiva, cada uno de los deudores puede ser demandado y se encontrará en la obligación de cumplir con la obligación completa, que de nuevo se asemeja a la solidaridad. Respecto a la interrupción de la prescripción, afecta igualmente a el crédito con los demás codeudores. La transmisibilidad, en este caso, se transmite, a diferencia de la solidaridad, y la indemnización de perjuicios por el incumplimiento de la obligación indivisible es divisible. En este caso, respecto de la indemnización, se asemeja a la solidaridad. Y ahora entonces vamos a culminar leyendo un artículo. Perdón, disculpen, mil disculpas. Esto en cuanto a las relaciones externas. Una vez que uno de los deudores pagó, al igual que en el caso de la solidaridad, se forman las relaciones internas, ¿ya? Se forman las relaciones internas. Ahora sí, vamos a culminar con la lectura de un artículo, que es el artículo 1526. No sé si hay algún voluntario que quiera leerlo. A ver. Tomás, ¿está por ahí, Tomás? Sí, profesora. Tomás, léenos por favor el 1526. 1526. Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al pago de la suya, y la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores, exceptuándose los casos siguientes. 1. La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posean todo o parte la cosa hipotecada o empeñada. El deudor que ha pagado su parte de la deuda no puede recobrar la prenda o obtener la cancelación de la hipoteca, ni aún en parte, mientras no se extinga el total de la deuda, y el acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca, ni aún en parte, mientras no haya sido enteramente satisfecho sus coacreedores. 2. Si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo. 3. Aquel que los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor. 4. Cuando por testamento o por convención entre los herederos o por la partición de la herencia se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda o contra cada uno de los herederos por parte que le corresponda a prorrata. Si expresamente se hubiera estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes ni aun por los herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda o a pagarle el mismo, salvo su acción de saneamiento. Pero los herederos del acreedor, si no establecen conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prorrata de sus cuotas. 5. Si se debe un terreno o cualquier otra cosa indeterminada cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera, o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros. Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera, sino intentando conjuntamente su acción. 6. Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerla todos de consuno. Y si de los deudores deben hacerla de consuno todos estos. Gracias. ¿Alguien sabe qué significa de consuno? Creo que lo dijimos en la mañana. ¿De consuno qué significa eso? Creo que era como que todos tenían que estar de acuerdo. Todos de acuerdo. No es por mayoría, ¿ya? Todos totalmente de acuerdo. ¿Ya? Gracias, Tomás. Bueno, entonces les voy a pedir por favor que revisen este artículo. Ya, por razones de tiempo no nos vamos a tener artículo. Les voy a mandar obviamente el PowerPoint con las notitas sobre algunas cosas particulares de cada uno de los números, para que podamos pasar a otra distinción que es muy, muy importante y que se refiere a la clasificación de la obligación según sus efectos. ¿Ya? ¿Alguien quedó con alguna duda antes de empezar esto para resolver acerca de las obligaciones mancomunadas, solidarias, indivisible, o quizá algo sobre la materia anterior también puede ser?
Ya, ahora vamos a entrar entonces en una materia que nos va a ocupar varias clases porque nos va a llevar a estudiar lo que es la condición, ¿ya? Entonces, según sus efectos, primero vamos a ver una clasificación muy cortita que distingue entre las obligaciones de ejecución única y las obligaciones de ejecución sucesiva o tracto sucesivo. Si ustedes se acuerdan, el año pasado nosotros revisamos esto también a propósito de los negocios jurídicos. Y dijimos que los negocios jurídicos podían ser de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo, ¿ya? Aquí es una nomenclatura distinta que utiliza Bellew. Cada autor tiene su propia nomenclatura. El año pasado nosotros dijimos que los negocios jurídicos de ejecución instantánea son aquellos en los cuales las obligaciones nacen una vez celebrado el negocio jurídico. Por ejemplo, yo le compro una lavadora a la Paula, ¿ya? No agregamos nada más, ¿ya? Se entiende que por eso le he hecho la celebración, yo tengo que pagarle el precio y la Paula me tiene que entregar la cosa. Luego tenemos esto del año pasado, ¿cierto? Primero, negocio jurídico de ejecución instantánea. Segundo, negocio jurídico de ejecución diferida. Esto significa que nosotros voluntariamente, no es que sea por naturaleza la obligación, sino que voluntariamente una de las dos obligaciones o las dos se despliegan en el tiempo. Por ejemplo, yo le digo a la Paula, te compro la lavadora, el precio es el mismo, 200.000 pesos, por ejemplo, pero yo no tengo plata ahora, entonces te voy a pagar en 10 cuotas de 20.000. La obligación de pagar el precio, yo podría perfectamente pagarla ahora. Por su naturaleza puede ser, ¿verdad? Pero convencionalmente la extendemos en el tiempo. Y luego, el año pasado hablamos de los negocios jurídicos de tracto sucesivo, que también se despliegan en el tiempo, ¿ya? Pero por la propia naturaleza de al menos una de las obligaciones. ¿Alguien se acuerda de un negocio jurídico de tracto sucesivo en que al menos una obligación no se puede cumplir al instante? El arrendamiento. Ya, exactamente. El arrendamiento. Del arrendamiento surge el deber de pagar la renta, ¿cierto? Paula, ¿yo podría pagar la renta de un año ahora al instante? ¿De un año al instante? Sí. Sí. Pero yo podría decir, mira, voy a usar tanto y gozar tanto de este departamento en un instante por todo el año. ¿Se puede hacer eso? No, eso no. Esto no se puede. Entonces, por la propia naturaleza de la obligación, el negocio jurídico o el vínculo se despliega en el tiempo. Entonces, resumen, el año pasado revisamos negocio jurídico de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo. Y el de ejecución diferida con tracto sucesivo se asemejan en que los dos se despliegan en el tiempo. Pero en el caso de los de tracto sucesivo, es por la propia naturaleza de al menos una de las dos obligaciones. Este es un repaso del año pasado. ¿Alguna duda sobre eso? Bueno, Bellew nos propone acá una nomenclatura distinta desde la obligación, ¿ya? No desde el negocio jurídico, desde la obligación. Pero si ustedes se fijan, lo que nosotros vamos a revisar o estamos revisando en clasificación de las obligaciones se encuentran muy, muy vinculados a lo que revisamos el año pasado el acto jurídico. Por ejemplo, nosotros el año pasado revisamos negocio jurídico principal, accesorio y dependiente. Y acá vimos obligación principal, accesorio y dependiente. Lo mismo, visto desde la obligación. El año pasado vimos, de nuevo, negocios jurídicos de ejecución instantánea, tracto sucesivo, ejecución diferida. Acá lo mismo desde la obligación. En unos minutos más vamos a ver que el año pasado revisamos negocios jurídicos puros y simples y negocios jurídicos sujetos a modalidad. Y acá también vamos a ver obligaciones puras y simples y obligaciones sujetas a modalidad. Entonces, básicamente está muy vinculado, casi todo es lo mismo, pero aplicado desde la obligación, ¿ya? Bueno, en esta primera clasificación, entonces, de ejecución única, perdón, que nosotros el año pasado la vimos como negocio jurídico instantáneo, ejecución diferida y tracto sucesivo, Bellew nos propone una nomenclatura distinta, ¿ya? Y él dice, esa clasificación aplicada a la obligación, está la propuesta de Bellew por si acaso, uno puede compartirla o no, aquí vamos a dividir la obligación en de ejecución única y de ejecución sucesiva o tracto sucesivo. De ejecución única
Entonces son aquellas obligaciones que se pueden ejecutar instantáneamente. Y cuando efectivamente se pacta o surge instantáneamente la obligación, va a ser de ejecución única instantánea. En cambio, cuando alguna de las obligaciones, o la obligación en este caso, se despliega en el tiempo, pero pudo haberse cumplido instantáneamente, se llama de ejecución única, postergada o fraccionada. En el caso que yo les planteaba, que yo le compraba a la Paula una lavadora por 200.000 pesos, en la nomenclatura de Abeliuk, el pago del precio, ¿verdad? Si nosotros no decimos nada, yo estoy obligada a pagarle ahora el precio, sería de ejecución única instantánea. Pero si nosotros pactamos en cuota, la Paula se volvió buena persona como el virus, ¿cierto? Y me permitió pagar en 10 cuotas. En ese caso, mi obligación de pago de precio sería de ejecución única, postergada o fraccionada, ¿ya? Y luego tenemos la de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo, que es la que denomina Abeliuk así, que sería, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, la obligación de poner a disposición del arrendatario la cosa para que el arrendatario la disfrute durante el lapso de tiempo que dure el contrato de arrendamiento. ¿Comentarios o dudas? ¿Observaciones? Ya, vamos a ir entonces a esta tremenda clasificación, que es la que nos va a ocupar las próximas semanas, probablemente 2, 3, eventualmente 4, pero ojalá que no, y que se refiere a la clasificación de las obligaciones también según sus efectos. Y acá vamos a distinguir entre obligaciones puras y simples y obligaciones sujetas a una modalidad, ¿ya? Obligaciones puras y simples son aquellas que producen efectos inmediatos y sin limitaciones. Por ejemplo, en el contrato planteado, yo le digo a la Paula, te compro tu lavadora a 200.000. Si no decimos nada, se entiende que yo tengo que pagar al tiro el precio y la Paula me tiene que pagar a mí, entregar al tiro a mí la cosa, ¿ya? ¿Dudas o consultas respecto de eso? Para términos de nomenclatura, también para que lo tengamos presente, yo dije que yo iba a pagar el precio. Esto es nomenclatura del derecho civil, ya en general. Yo iba a pagar el precio y la Paula me va a dar la lavadora, ¿ya? El pago, como vamos a revisar nosotros al final del curso, el pago es simplemente la prestación de lo que se debe, el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, si la Paula me da la lavadora a mí, está también pagando, ¿ya? Porque coloquialmente uno piensa que el pago solamente es de dinero, pero técnicamente el pago simplemente significa el cumplimiento de la obligación, ¿ya? Incluso una obligación puede ser una especie de cuerpo cierto, de género, etcétera, siempre va a corresponder al pago. Eso es solo para que lo tengamos como nomenclatura, ¿ya? Bueno, vamos entonces a las obligaciones sujetas a modalidad. Las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas en las cuales se les ha introducido algún elemento que altera los efectos normales de la obligación, ¿ya? Y las tradicionales, que nosotros conocimos el año pasado, son la condición, el plazo o el modo, ¿ya? ¿Alguien me puede recordar qué es la condición? A ver, Macarena. ¿Está ahí la Macarena? ¿Catalina está ahí? ¿Catalina Sepúlveda? Profe, ¿Ah? es una carga que se le impone a la persona. ¿La condición? No. No. Pero era el modo. Era el modo, sí. No era la carga. No era la carga. Bruno, ¿está por ahí Bruno? Sí, profe. ¿Se escucha? La condición. ¿Qué es la condición? Era un acontecimiento futuro. ¿Ya? Sí, del cual depende el nacimiento o extensión de un derecho. Ya, pero además de futuro, ¿qué más tiene que ser?
¿Te parece a ti que la condición es algo seguro que va a pasar o algo incierto? Puede ser incierto. Ya, ¿me puedes dar un ejemplo de condición? ¿Te regalo 1.000.000? ¿Sí? ¿Alguien nos puede dar un ejemplo de condición? Te regalo 1.000.000 si pasas derecho de las obligaciones. Te regalo 1.000.000 si pasas derecho a las obligaciones. Mira qué Ya interesante. eso le puede incorporar, siempre usted decía, un plazo, porque si no es discutido, así como, este año, para que no venga yo 20 años después a decirle que le pase el curso. Exactamente, lo que está diciendo Sigrid, se está adelantando también, es lo que está acá, ¿cierto? La condición determinada o indeterminada, lo vamos a revisar, según si yo le incorporé un plazo o no. La condición sí está perfecta si digo, te regalo 1.000.000 si tú pasas derecho de obligación, ¿ya? Pero sí, es muy importante, vamos a revisar el tema de los plazos. A ver, Tomás, ¿está ahí Tomás? Sí, profesor. Qué bueno, Tomás. Con este ánimo nos vas a contar qué es el plazo. No, el plazo es que pone la parte para cuánto tiempo tiene para cumplir con la obligación. ¿Y el plazo es un tiempo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿El plazo es un tiempo? ¿O no? Yo creo que el plazo puede ser que el tiempo puede ser un plazo. Pero ¿se identifica el plazo con el tiempo? Ítalo, Ítalo, ¿estás ahí? A ver, Diego Duarte. ¿Sí, profesora? Ya. ¿Qué es el plazo? ¿Kiara? Es un hecho, exactamente. O sea, claro, el transcurso del tiempo puede ser un plazo, porque de hecho el transcurso del tiempo es un hecho, ¿ya? Si llegamos a 2021, es un hecho, ¿ya? Casi una bendición diríamos ahora, pero es un hecho, ¿verdad? Entonces, el plazo y la condición tienen en común que ambos son hechos futuros, ¿ya? La diferencia es que la condición es un hecho futuro e incierto. No sabemos si es que Tomás se va a pasar derecho de obligación, ¿ya? Y el plazo es un hecho futuro y cierto, ¿ya? Y cierto. Entonces, por ejemplo, el 31 de marzo de 2022 es un hecho futuro y cierto, más allá de que alguien puede decir se acaba el mundo, pero dentro de lo normal uno puede decir que es un hecho futuro y cierto, ¿ya? La muerte es un hecho futuro y cierto. Sabemos que todos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo, ¿ya? Y luego encontramos el modo, que como bien dijo, creo que la Sigrid, es una carga impuesta al beneficiario de una liberalidad, ¿ya? Te regalo el auto para que tú saques a pasear a los abuelitos de la fundación no sé cuánto, ¿ya? Ahora, en la condición, el plazo o el modo. ¿Quién las incorpora en la obligación? Bárbara. ¿Está ahí Bárbara? Sí, pero Ya, Bárbara, esto lo vimos el año pasado. ¿Quién incorpora la condición, el plazo o el modo a la obligación? creo que lo incorporaban las partes. No me acuerdo bien. Ya, lo normal es que sean las partes. Bárbara, ¿te acuerdas tú cuáles eran los elementos del negocio jurídico? No, No, esa pregunta nadie puede desconocer. no me acuerdo, bro. Si alguien en un examen de cualquier civil, si es oral y no sabe esa pregunta, yo le aviso al tiro que el examen se acabó. O sea, ¿sí? Esencial de la naturaleza y accidentales. Ya, esencial de la naturaleza accidental, exactamente. Pero, de nuevo, yo les reitero, de lo que tienen que saber, sí o sí, requisito del negocio jurídico y elemento del negocio jurídico, ¿ya? Esencial de la naturaleza y accidentales. Antonia, ¿está ahí la Antonia?
Sí, profesora. Ya, Antonio, esencial de naturaleza accidental. La condición, el plazo, el modo. Normalmente, ¿quién los incorpora a la obligación? ¿O qué tipo de elementos son? ¿Esencial, de naturaleza o accidental? Si no me equivoco, son esenciales porque se requieren para el cumplimiento de... A ver, por esta vez, vamos a revisar, Antonio, por favor, léenos el 1444. Por esta vez. Entonces, yo les pido, por favor, que de lo que tienen que saber para siempre es el 1444. ¿Ya? Antonia, léenos, por favor, de nuevo el 1444. Al tiro. Ya. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Ya, entonces, Antonia, ¿quién incorpora al contrato o a la obligación las cosas accidentales, según el artículo? Las partes. Partes, muy bien. ¿Quién incorpora al negocio jurídico o a la obligación las cosas de la naturaleza? ¿Tienen las partes que incorporarlas para que estén en el negocio jurídico o en la obligación? No, porque se entiende que pertenecen. ¿Y por qué? O sea, alguien las introdujo. ¿Quién las introdujo? Si no fueron las partes, ¿quién fue? Profe, le están hablando en el chat. Sí, un compañero habla en el chat. Ya, y te lo está ayudando. ¿Quién las incorporó, Antonia? Bueno, como dijo Ítalo, el legislador. La ley, ¿cierto? El legislador, ¿cierto? Y en el caso de las esenciales, ¿quién las exige? O sea, ¿y las partes no son voluntarias para incorporarlas o no? ¿Quién las exige? No. Si no son voluntarias, ¿quién exige? ¿Quién dice este elemento tiene que estar aquí? La ley nuevamente, porque La ley, los requisitos la mínimos ley, que deben tener. exactamente, la ley. Ahora, de estos tres tipos de elementos, los esenciales de la naturaleza y accidentales, lo más frecuente es que la condición, el plazo o el modo o la modalidad sea qué tipo de elemento, esencial, accidental o de la naturaleza. En la mayoría de los casos. Accidental, que las partes lo incorporen, ¿cierto? En el caso que les planteé, la Paula me permite pagarle la lavadora en 10 cuotas de 20.000. Ya, incorporamos ahí qué tipo de modalidad es. Si me permite pagarle en cuotas, ¿qué modalidad es eso? ¿Sería plazo? Sería plazo, exactamente, ¿ya? Pero hay casos en que las modalidades las incorpora el legislador, y ahí ya no son elementos accidentales, sino que son elementos de la naturaleza. No sé si alguien se acuerda, algo que vamos a revisar este año de nuevo, pero el año pasado lo mencionamos, casos en los cuales una modalidad, el legislador la introdujo en el contrato. ¿Alguien se acuerda? La condición resolutoria, ¿o no? La condición resolutoria tácita, exactamente, la vamos a revisar probablemente la próxima semana. La condición resolutoria tácita, el legislador la incorpora en los contratos bilaterales. Lo vamos a ver después, obviamente. Pero efectivamente, en todo contrato bilateral, el legislador dice que hay una condición, y en específico una condición resolutoria, ¿ya? Y hay casos en los cuales una modalidad es un elemento esencial. No sé si alguien se acuerda. ¿No? ¿Nadie se acuerda en qué caso una modalidad es un elemento esencial? Profe, la muerte en un testamento o en una apertura de... ¿No? ¿De testamento? Es que la muerte no es una modalidad. Ah, No es que no, diga, pero... ¿ya?
No, entonces está mal. O sea, el testamento produce efectos con la muerte, pero sí, es curioso, pero es que no es que se le introduzca la muerte a una obligación. Ahí podría revestir, por ejemplo, el caso bueno, podría decirse, por ejemplo, que el testamento es un negocio jurídico sometido a el plazo de la muerte, puede decirse. Pero un caso menos o más claro, es el caso del contrato de promesa. Si ustedes miran el contrato de promesa, creo que es el 1554, a ver, les digo al tiro. Sí, 1554, en los requisitos del contrato de promesa, si ustedes se fijan, dice, lo voy a leer encabezado, dice, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurra a las circunstancias siguientes, 2 puntos. Y el número 3 dice que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. O sea, en el contrato de promesa, el plazo o la condición son elementos esenciales, porque sin ese elemento esencial ya la promesa no produce efecto, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, les pido por favor que se aprendan este cuadrito, ya que va a ser la base de lo que vamos a revisar las próximas semanas. Sí, bueno, las tradicionales son condición, plazo y modo, pero hoy en día se habla de que cualquier elemento que altere los efectos naturales de un negocio jurídico o una obligación pasa a ser una modalidad. Entonces, por ejemplo, se ha señalado que la solidaridad es una modalidad. ¿Por qué? Porque lo normal, en el caso de las obligaciones de sujeto múltiple, es la mancomunidad, ¿ya? O la indivisibilidad, lo mismo. Ya, características, y probablemente terminemos prontito. Por regla general son elementos accidentales, pero puede ser un elemento de la naturaleza, por ejemplo, la condición absoluta tácita que nos mencionó la Paula, ¿cierto? O el plazo tácito para cumplir una obligación. Elemento de la esencia, la condición del contrato de promesa, ¿ya? Elemento de la esencia, cuando el año pasado revisamos la condición, la venta de una cosa futura, es una cosa que no existe, pero se espera que exista. Te vendo la cosecha o te vendo la camada de perritos que van a ser en 3 meses más, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos de casos en que las modalidades pueden ser introducidas o exigidas por el legislador. Son excepcionales, o sea, no se presumen y por lo tanto, frente a la duda, debemos estar a que la obligación es pura y simple. Si son causales de excepción, bueno, requiere interpretación restrictiva, etc. ¿Ya? Bueno, procedencia, los actos patrimoniales, una procedencia amplia, salvo la excepción legal, ahí tenemos 2 casos en que se limita para el caso de la herencia, y los actos de familia, en cambio, no admiten modalidad, ¿verdad? Nadie reconoce un hijo a condición, o reconoce un hijo a plazo. Me voy a casar por si acaso, vamos a probar unos 5 años, a ver cómo resulta la cosa. No, en actos de familia en general no se suele admitir la modalidad. Acto patrimonial de familia, ya, por ejemplo, cuando se pactan alimentos o cuando se llega a algún tipo de acuerdo respecto de alimentos adeudados, una compensación económica, ahí, claro, se puede introducir un plazo, pero estamos hablando de aspectos patrimoniales del derecho de familia. ¿Comentarios o dudas? Ya nos queda 1 minuto, así que por lo tanto solo vamos a alcanzar a revisar el concepto, ¿cierto?, de obligación a plazo. Nosotros lo que vamos a revisar ahora, en las próximas semanas, es las obligaciones sujetas a plazo, las obligaciones sujetas a una condición y las obligaciones sujetas a un modo. Eso es lo que nos va a ocupar básicamente el resto, o sea, un par de semanas desde ahora, ¿ya? Y probablemente el estudio de la condición es una de las materias más importantes del derecho de obligaciones y es una donde además surge mucha discusión e introduce también, bueno, son las discusiones, sí que unas temáticas que son muy interesantes de analizar y que puede ser una materia quizá un poquito más compleja, así que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a esa materia, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar básicamente con el concepto de plazo para aprovechar estos minutitos que nos quedan y vamos a decir que el plazo entonces es el hecho futuro y cierto
del cual depende el nacimiento o la extinción de la obligación, ¿ya? Ahí tenemos la definición tradicional, ¿cierto? ¿Qué nos dice el código? Dice el plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación. Época, claro, nos puede sonar a tiempo, ¿cierto? Pero recordemos nosotros que el transcurso del tiempo es un hecho, ¿verdad? Pero no todo plazo, o sea, el concepto de plazo es más amplio que el solo transcurso del tiempo, ¿ya? Aquí nosotros encontramos los elementos del plazo, entonces, futureidad y certidumbre, es decir, es un hecho futuro y es un hecho cierto. Yo sé que va a ocurrir, yo sé que va a ocurrir. Y es por eso que cuando nosotros nos planteamos los estados del plazo, el plazo puede encontrarse pendiente, cumplido, pendiente y cumplido, ¿ya? Por ejemplo, yo le digo a la Moira, Moira, te voy a regalar 1 millón de pesos cuando la Laura se muera, ¿ya? El plazo, Moira, ¿cuándo está el plazo pendiente? ¿Cómo, profe? Si yo te digo, te voy a regalar 1 millón de pesos cuando la Laura se muera. ¿Cuándo está pendiente el plazo? No sé, ¿cuándo muera la compañera? ¿Pero cuándo está pendiente? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Ah, desde que usted me ofreció el 1 millón de pesos hasta antes de la muerte de ella. Ya, ¿y cuándo está cumplido? Cuando ella fallezca. Claro, exactamente. El plazo está pendiente, entonces, antes de que se cumpla el hecho, se verifique el hecho, porque recordemos que el plazo es un hecho futuro. Y va a estar cumplido cuando el hecho se verifica, ¿ya? No puede encontrarse fallido, ¿ya? Nosotros vamos a revisar a propósito de la condición, que la condición puede estar pendiente, cumplida o fallida, ¿ya? La condición fallida la condición va a estar fallida cuando no se cumplió y no se va a cumplir, ¿ya? ¿Y eso por qué no puede pasar en el plazo? ¿Por qué no puede estar el plazo fallido? Porque tiene que ser cierto. Porque es cierto, porque yo sé que va a pasar. En cambio, la condición, como no sé si va a pasar o no, puede estar fallida. Por ejemplo, yo le digo a la Moira, te voy a regalar 1 millón de pesos si es que la Laura se titula de abogado, ¿ya? Eso es una condición. Pero si la Laura se muere, la condición falla, ¿ya? Bueno, vamos a volver sobre estos conceptos la próxima semana para reforzarlos, ¿cierto? Por si quedó alguna duda. Y les voy a subir de inmediato, entonces, está este PowerPoint y la guía de trabajo correspondiente a clasificación de las obligaciones según su efecto. ¿Alguna duda, comentario que tengan? ¿No? Ya, entonces, los invito a realizar la guía. Voy a salir y les voy a subir de inmediato la guía de trabajo junto al PowerPoint. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, profe, que esté bien. Chao. Perdón, ¿les subí hasta solidaridad o no? ¿Alguien se acuerda? Hasta la 93. Hasta la 93. A ver. ¿Indivisibilidad les subí? Vamos a revisarlo. Profe, subió hasta donde dice relaciones